Muchísimas gracias, Ivonne Ferrera. Muchas gracias. Hay un tema muy, pero muy importante que los romanos y los egipcios fueron quizás las dos civilizaciones que mejor entendieron la condición humana y la sociedad en la que vivían, y era referente al tema de la construcción de las obras y de los monumentos. Los egipcios, que fueron el primer imperio de la humanidad, por lo menos así de gran nivel, tenían como costumbre hacerle grandes monumentos a sus grandes hombres, en este caso a sus grandes faraones. De ahí que tenemos las pirámides y otras obras importantes también que se atachaban. Los romanos, copiando lo positivo, en este caso de los egipcios, o quizás de los propios griegos, de Alejandro Magno, o quizás también de los persas, de Darío el Grande, pues continuaban haciendo grandes obras de infraestructura para que la gente pudiera ver en qué se gastaban los recursos que caían en las arcas del Estado, porque el Imperio Romano, que fue el imperio más vasto de la historia, que duró 1400 años, bueno, pues lógicamente que en 1400 años tuvo que hacer de todo en la humanidad, incluyendo hacer carreteras hasta el infinito del mundo. En ese momento así se consideraba. Por lo cual, las grandes realizaciones, las grandes obras, siempre han sido una característica, Graimer Méndez, de los principales estadistas del mundo, independientemente que un estadista lo hace en las transformaciones sociales, pero las obras que quedan también catapultan a la gente hacia la posteridad. De ahí que Balaguer, pese a todos sus años rojos con negro, rojo por la sangre y negro por la muerte que se causaba en todos esos años, cuando se habla de Balaguer, dice, pero Balaguer fue que hizo Higüey y Aguacate. Pero Balaguer fue que hizo también Valdesia. Balaguer. Entonces, cuando se habla de obra, Balaguer hizo el Faro a Colón. Y así, cada vez que se habla de un presidente dominicano, tú tienes obligatoriamente que hablar de Balaguer y citarlo como uno de los grandes presidentes que más obras realizó por los dominicanos. Hasta Trujillo, que fue un sátrapa, un déspota, un bandido, hizo grandes obras, y la gente cuando cita a Trujillo tiene que citar obras importantes que hizo Trujillo y transformaciones que hizo en el Estado, pero Trujillo no. Hasta Lilis, porque cuando Lilis, el mundo estaba en un cambio, en una transformación, donde se estaban inventando un sinnúmero de tecnologías para el momento, y a Lilis se le consideró como el dictador moderno. No porque él modernizó nada, sino porque el mundo se estaba modernizando y en ese entonces él encajaba como presidente. Pero, ¿qué ha pasado entonces con la historia de la República Dominicana, las grandes obras y las grandes construcciones? Bueno, que Balaguer duró 22 años en el poder, y de esos 22 años en el poder, Balaguer tiene un sinnúmero infinito de obras importantes, de infraestructura, que la gente cita y dice, eso lo hizo Balaguer. Pero también tú tienes entonces aquí al PLD, que el PLD duró 16 años consecutivos en el gobierno, más 4 diferidos, duró 20 años en el gobierno, y el PLD llenó prácticamente de obras el país completo. Pero entonces, yo no sé qué es lo que pasa cuando se llega al PRD, hoy PRM, que es una continuidad, la misma gente, los mismos dirigentes, y fue lo que se llevaron la gente, porque hay que decirlo y reconocérselo. En el primer gobierno, 78, 82, de Antonio Guzmán, no hay una sola obra en el país que se pueda ver. Y déjeme decirle que hay una obra muy, pero muy importante que el PRM nunca en su vida la ha defendido para defender la obra de gobierno de sus gestiones. Y es que el presidente Guzmán sembró el país entero de escuelitas rurales, y la mayoría de escuelas rurales que hay en el país, en todas partes del país, principalmente en los campos, por su nombre, como lo dice, rurales, la hizo Antonio Guzmán. Sin embargo, el PRM, ayer el PRD, nunca ha defendido esa obra. Pero fuera de ahí tú dices, ¿pero cuál ha sido la obra de trascendencia y de importancia que ha hecho el PRM en todos estos años? Y tú dices, bueno,
lamentablemente yo no la encuentro, yo no la veo. Entonces, aparentemente es un modus operandi que cuando llegan al gobierno nadie sabe en qué invierten el dinero o en qué gastan el dinero, o el presupuesto se lo come, porque ahora mismo con los 4 presupuestos que ha manejado el PRM del 2020 al 2024 es muy pero muy probable que haya sido igual o más que lo que manejó el PLD en los 16. ¿Por qué? Por un tema de volumen y presupuesto. Pero miren, obras importantes, vamos a comparar, porque como la política se compara, para tú puedes saber cómo lo está haciendo tú tienes que comparar cómo lo hizo el otro. Vamos a ver qué hizo el PLD en esas grandes obras, que yo lo tengo aquí, yo tengo un listado. Bueno, el PLD hizo el metro, Leonel hizo la 1, la línea 1, y Danilo hizo la línea número 2. Por el PLD también construyó el corredor Duarte, ¿verdad? Con los elevados aquí en la capital y el túnel a desnivel, que todo el mundo sabe que ahí están, aquí principalmente en la 27 y en la Kennedy. Pero también hizo la autopista del Coral, que conecta Santo Domingo-Punta Cana, una obra magistral. ¿Por qué? Porque para tú coger para Punta Cana, déjeme decirle que uno iba a un resort a Punta Cana y eso era 4 horas y media. Tú ibas a un resort a descansar y de allá para acá tú venías desbaratado, que lejos de descansar, más bien tú te cansabas. Ahí también está la carretera Michu-Vero Alto y otra. Pero también grandes obras de infraestructura, como por ejemplo la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibán, el Darío Contreras, que fue remodelado, el Robert Rick Cabral, el 911, una obra importantísima, porque los dominicanos tenían un accidente aquí en la capital y se morían tirados en un pavimento, nadie los recogía. La ciudad Juan Bosch, que se construyeron más de 20,000 apartamentos. ¿Para qué? Para gente de clase media y clase media baja, pero por dejarlo ahí, ¿verdad? En español, bueno, Punta Catalina, que hoy el sistema eléctrico no es un disparate por completo, independientemente de los cuestionamientos, porque tenemos una Punta Catalina. Tú dices, por todas esas obras se llevaron mucho dinero, mucho cuarto. Mucho, pero mucho dinero se llevaron. Y tú dices, bueno, pero fueron 16 años. Sí, pero ¿qué fue en 16 años que le hicieron? Danilo tuvo una parte, Leonel tuvo otra, reconociéndole a todo el mundo sus aportes. Pero el problema es el siguiente, es que el PRM tiene 78-82, 82-86, 2000-2004 y 2020-2000. Tiene 20 años igualito también. El PRM ha gobernado aquí 20 años, igual como gobernó el PLD. Pero también el reformista gobernó 22 años en español. Los 3 partidos tradicionales, hasta hace poco tiempo, PLD, reformista y PRM hoy, han gobernado los mismos 20 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las realizaciones. Esa es la única diferencia, Fafa, si me permite el comentario. No, es que no importa. Porque ese es mi comentario, tiene que respetarlo. ¿Cuántos 20 años tiene el PRM? Está hablando locura, hombre. Tiene 20 años gobernando. La diferencia es que en 20 años no tiene una sola obra que presentar. Y como no tiene una sola obra que presentar, no puede hacer nada. Y ahí llegamos entonces a la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando con el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es lo que está pasando? Porque aquí hay un solo apagón vial. Escuchen la palabra. Aquí tenemos un solo apagón vial. Si tú te vas al sur, el sur no está señalizado, no tiene luces, no tiene absolutamente nada. La carretera llena de hoyos. Si tú te vas para el este, es donde mejor está, hay que reconocerlo, porque es la vía que está, es la última vía que se hizo y está mejor preparada. Pero cuando tú te vas hacia el norte, tú tienes prácticamente un desastre, es un desorden. Y cuando tú buscas toda la carretera interurbana de los pueblos, tienen todo el mismo requín eterno, hoyos, muchas, por ejemplo, como la carretera Jarabacoa-Marabajo, que tiene puentes dañados y tiene socavón, que el que cayó por ahí se muere si se cae ahí. Señor, protege a los transeúntes de esa zona. Entonces, las obras públicas, las naciones, los pueblos, la República Dominicana lo necesita. Yo lo que no sé, ¿qué hace el PRM el dinero cuando le toca gobernar, que no logra concretar una sola obra que la gente la pueda ver?